Mucho antes de las pirámides, antes del Nilo y del faraón, existía solo el caos. Los antiguos egipcios creían que todo nació de un océano oscuro e infinito llamado Nun. No había tierra, cielo ni dioses, solo silencio y vacío. Hasta que algo rompió esa calma, una chispa de creación. De las aguas del caos emergió una colina primordial. Desde allí nació el primer dios, Atum. Atum se creó a sí mismo. No tuvo padre ni madre. Con un solo pensamiento, dio forma a los primeros principios del mundo. Atum era el dios creador, el origen de todo lo que existe. Atum dio vida a Shu, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad. Con ellos nació el aliento y el rocío. Luego vinieron Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Así, la creación tomó forma. El cielo se alzó, la tierra se extendió y la vida comenzó a surgir. Los dioses egipcios no eran simples figuras. Eran fuerzas vivas, con emociones, pasiones y deberes. El pueblo los respetaba profundamente. Cada dios representaba una parte del universo. El sol, la muerte, la fertilidad, el agua, el amor, el orden, el caos. Entre los más venerados estaba Ra, el dios del sol. Cada día Ra navegaba por el cielo en una barca sagrada, y cada noche descendía al inframundo para luchar contra Apophis, la serpiente del caos. Si Ra perdía, el sol no saldría. El mundo dependía de él. Otro dios fundamental era Osiris. Gobernaba el inframundo y juzgaba a los muertos. Según la leyenda, fue traicionado y asesinado por su hermano Set, pero su esposa Isis, símbolo del amor eterno, lo revivió y dio a luz a Horus, el dios halcón, protector del faraón. La lucha entre Horus y Set representaba el bien contra el mal. Cada historia contaba una lección. Para los egipcios, el equilibrio del universo, lo que llamaban Ma'at, era sagrado. Sin Ma'at, todo se derrumbaba, el Nilo no fluía, los cultivos morían, el sol no salía. Ma'at no era solo una idea, era una diosa. Representaba la verdad, la justicia y el orden del cosmos. El faraón, como representante de los dioses en la tierra, debía proteger la Ma'at. Su deber era mantener el equilibrio, castigar el mal y cuidar al pueblo. Los templos eran centros de energía divina. No solo eran lugares de oración, se creía que cada templo alojaba al espíritu de un dios. Allí se hacían ofrendas, rituales, cantos, y el sacerdote era el puente entre el mundo humano y el mundo sagrado. La mitología egipcia era compleja y rica. Cada ciudad tenía sus propios dioses y leyendas, pero todos creían en la vida después de la muerte. Prepararse para el más allá era vital, porque la muerte no era el fin, era solo el comienzo de una nueva travesía. El alma egipcia estaba compuesta por varias partes. El Ka era la fuerza vital, el Ba era la personalidad, y el Ak era el espíritu inmortal. Al morir, el cuerpo debía ser preservado para que el alma pudiera vivir eternamente. Así nació el arte del embalsamamiento. El juicio del alma era temido y respetado. Ante Osiris, el corazón del difunto era colocado en una balanza frente a la pluma de Ma'at. Si el corazón era más ligero, el alma era pura. Si pesaba más, era devorada por Amit, un monstruo mitad león, mitad cocodrilo. Los rituales funerarios eran precisos. Libros como el Libro de los Muertos enseñaban las palabras mágicas para proteger al alma. Las tumbas eran templos en miniatura, llenas de ofrendas, amuletos, pinturas y jeroglíficos que guiaban al difunto en su viaje eterno. La muerte no era el final, era el paso hacia otro mundo, el Duat, el inframundo. Este lugar estaba lleno de peligros y juicios, pero si el alma era justa, alcanzaba el campo de Iaru, un paraíso donde podía vivir en paz, cultivando, navegando y reencontrando a sus seres queridos. Con el tiempo, los mitos se volvieron parte del gobierno. Los reyes comenzaron a llamarse faraones y afirmaban ser hijos de los dioses. Así, el poder religioso se volvió político. El faraón no era solo rey, era un dios vivo,
mediador entre el cielo y la tierra. El primer gran faraón fue Narmer, también llamado Menes. Unificó el Alto y el Bajo Egipto alrededor del año 3100 a.C. Con él nació el primer imperio. La capital fue Menfis. Desde allí comenzó una era de prosperidad, construcción y una cultura que duraría milenios. El antiguo Egipto se dividía en tres grandes períodos: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Entre cada uno hubo tiempos de crisis e invasiones, pero siempre resurgían. El arte, la arquitectura, la ciencia y la religión florecían con cada nueva dinastía. Durante el Imperio Antiguo se construyeron las primeras pirámides. Estas tumbas gigantes eran más que monumentos, eran portales al más allá. Las más famosas son las de Giza, construidas para los faraones Keops, Kefren y Miserino. Su misterio sigue vivo hoy. Las pirámides se alineaban con las estrellas y los ciclos del sol. Todo en su construcción tenía un sentido sagrado. No eran solo tumbas, eran máquinas espirituales, elevando el alma del faraón hacia los cielos. Eran símbolos del orden cósmico y del poder eterno. Miles de trabajadores vivieron años cerca de las pirámides, no como esclavos, sino como obreros especializados. Recibían comida, agua y cuidados médicos. La construcción de estos colosos fue un acto nacional, impulsado por la fe, la ingeniería y el poder divino. La vida en el antiguo Egipto giraba en torno al Nilo. Cada año el río se desbordaba y dejaba tierras fértiles. Los egipcios llamaban a su tierra Kemet, la tierra negra, por el color del limo. Sin el Nilo, Egipto no habría existido. Era su fuente de vida. Los campesinos cultivaban trigo, cebada, lentejas y lino. Usaban herramientas sencillas, pero sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar gracias al calendario solar. Este calendario tenía 365 días, dividido en 12 meses. Fue uno de los primeros de la historia. Los niños egipcios aprendían desde pequeños. Los hijos de campesinos ayudaban en el campo, pero los hijos de escribas, sacerdotes y nobles iban a escuelas donde aprendían a leer y escribir jeroglíficos. La educación era clave para subir en la sociedad. La escritura egipcia tenía tres formas: jeroglífica, hierática y demótica. Los jeroglíficos se usaban en templos y tumbas. Eran símbolos sagrados. Solo los escribas dominaban estas escrituras, lo que les daba poder y prestigio. Escribir era un arte divino. Los egipcios también avanzaron en ciencia. Conocían la anatomía, hacían operaciones simples y usaban plantas medicinales. Sabían geometría, observaban las estrellas y crearon grandes construcciones sin maquinaria moderna. Su conocimiento era impresionante. La religión seguía guiando la vida. Cada casa tenía un altar para dioses domésticos. Los templos grandes eran mantenidos por cientos de personas: sacerdotes, músicos, cocineros, jardineros. Era un mundo en sí mismo, donde cada uno cumplía una función sagrada. Tras siglos de esplendor, el Imperio Antiguo cayó por sequías, corrupción y luchas internas. Egipto entró en un tiempo oscuro, pero con el paso del tiempo resurgió con fuerza. Así comenzó el Imperio Medio, alrededor del año 2050 a.C., con nuevos reyes y orden. El Imperio Medio fortaleció al país. Se mejoró la agricultura, se construyeron canales y se expandieron las fronteras. La literatura floreció. Textos como La historia del campesino elocuente mostraban la importancia de la justicia y la sabiduría popular. Durante este periodo, los faraones empezaron a ser enterrados en tumbas excavadas en las rocas, especialmente en Tebas. Este lugar se convertiría después en el famoso Valle de los Reyes. Las pirámides pasaron a segundo plano, pero la devoción seguía intacta. El Imperio Medio también enfrentó amenazas externas. Grupos nómadas como los Hicsos comenzaron a presionar las fronteras del delta del Nilo. Poco a poco, estos invasores tomarían el control del norte, marcando el final de una era y el inicio de nuevos desafíos. Los Hicsos eran pueblos del Asia Occidental que invadieron el delta del Nilo. Tenían caballos y carros de guerra, algo nuevo para los egipcios.
Durante más de 100 años controlaron el norte de Egipto, pero no destruyeron la cultura, sino que adoptaron parte de ella. En el sur, los egipcios no se rindieron. Desde Tebas, los reyes locales comenzaron una lenta lucha para recuperar su tierra. Uno de ellos, Sequenenrataa, murió en combate. Su hijo, Camose, continuó la lucha, y su nieto, Amosis I, finalmente expulsó a los Hicsos. Con la victoria de Amosis I, nació el Imperio Nuevo, la época más poderosa de Egipto. Comenzó un periodo de expansión, comercio, grandes construcciones y poder militar. Egipto se convirtió en un imperio que dominaba desde Nubia hasta Siria. Uno de los faraones más notables fue Hatshepsut, una mujer que gobernó como faraón. Se vestía como hombre, con barba postiza. Bajo su reinado, Egipto vivió una era de paz y comercio. Construyó templos impresionantes, como el de Deir el-Bahari. Después vino Tutmosis III, llamado el Napoleón egipcio. Fue un gran conquistador. Llevó los ejércitos egipcios hasta el Éufrates y consolidó el imperio. Su reinado fue largo y estable. Bajo él, Egipto alcanzó su máximo poder militar. Pero luego vino un faraón que cambió todo, Akenatón. Prohibió el culto a los antiguos dioses y ordenó adorar solo a Atón, el disco solar. Cerró templos, rompió tradiciones y trasladó la capital a una nueva ciudad, Ajetatón. Fue un faraón revolucionario. El pueblo no aceptó estos cambios. Tras la muerte de Akenatón, todo fue restaurado. Su hijo, el joven Tutankamón, devolvió el culto a los dioses tradicionales. Murió muy joven, pero su tumba sería hallada intacta siglos después, asombrando al mundo moderno. Después llegó Ramsés II, llamado el Grande. Reinó por más de 60 años, construyó templos colosales como Abu Simbel, hizo campañas militares y firmó el primer tratado de paz de la historia con los hititas. Fue un faraón fuerte, ambicioso y muy querido. Ramsés II tuvo decenas de esposas e hijos. Mandó esculpir su imagen por todo Egipto. Su nombre quedó grabado en obeliscos, estatuas y templos. Incluso siglos después, los egipcios seguían hablando de él como el gran faraón por excelencia. El Imperio Nuevo fue la edad dorada de Egipto. Su arte, religión, ciencia y poder político brillaron como nunca antes. Pero la ambición, las guerras y las traiciones comenzarían a debilitarlo. La historia egipcia aún tenía grandes capítulos por escribir. Tras Ramsés II, el poder de los faraones comenzó a debilitarse. Sus sucesores no tenían su fuerza ni su carisma. El imperio fue perdiendo territorios y riqueza. Los sacerdotes de Amón ganaban más poder que el propio faraón. Egipto se fragmentaba lentamente. Llegaron tiempos difíciles. Libios, nubios y pueblos del mar atacaban las fronteras. El clima cambió. Las cosechas fallaban. El pueblo sufría y los templos ya no eran suficientes para calmar el caos. El Imperio Nuevo cayó. Egipto entró en una nueva crisis. Durante siglos, Egipto fue gobernado por extranjeros, libios, etíopes y luego los asirios, que invadieron con brutalidad. Quemaron templos y saquearon ciudades. El esplendor de las pirámides parecía ya cosa del pasado, pero Egipto no desapareció. Los persas conquistaron Egipto en el 525 a.C., lo convirtieron en una provincia de su imperio. Aunque respetaban las costumbres egipcias, el faraón ya no era libre. Egipto era parte de algo más grande, y su gloria antigua se apagaba lentamente. Pero en el año 332 a.C., un nuevo conquistador cambió la historia, Alejandro Magno. Entró en Egipto sin luchar. Fue recibido como un libertador. Fue coronado faraón y declaró que el dios Amón lo había elegido. Fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Con Alejandro nació la era grecorromana. Después de su muerte, su general Ptolomeo tomó el control de Egipto y fundó la dinastía tolemaica. Estos nuevos reyes eran griegos, pero gobernaban como faraones y adoptaron muchas costumbres egipcias. Alejandría se convirtió en una ciudad brillante. Allí se construyó la gran biblioteca, uno de los centros del conocimiento más importantes de la historia. También se levantó el Faro,
una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Egipto volvió a brillar. Los Ptolomeos gobernaron durante siglos. Uno de los más famosos fue Ptolomeo II, quien impulsó la cultura, la ciencia y el comercio. Se tradujeron libros de todas partes del mundo antiguo. Egipto era ahora un puente entre Oriente y Occidente. La última reina de Egipto fue Cleopatra VII. Inteligente, carismática y política, se enfrentó a Roma para defender su trono. Se alió con Julio César, luego con Marco Antonio, pero perdió ante Octavio. Su derrota marcó el fin de Egipto como reino independiente. En el año 30 a.C., tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Ya no habría más faraones, pero su legado, sus templos, su lengua y sus dioses seguirían vivos en la memoria del mundo por miles de años más. Con la llegada de Roma, Egipto perdió su independencia por completo. Se convirtió en una provincia del imperio. Los emperadores romanos se llamaban a sí mismos faraones, pero el verdadero poder ya no estaba en el Nilo, estaba en Roma. Bajo el dominio romano, Egipto fue explotado como fuente de trigo. Sus riquezas eran extraídas y llevadas al imperio. Muchos templos se abandonaron. La cultura egipcia comenzó a mezclarse con la griega y la romana, y los antiguos dioses fueron olvidados poco a poco. Pero algo nuevo nació: el cristianismo. Se extendió rápidamente por Egipto, especialmente entre los más pobres. Surgió una nueva comunidad, los copto-cristianos. Perseguidos al principio, resistieron durante siglos y dejaron una profunda huella cultural. Egipto se transformó. Los antiguos templos fueron cerrados. Los jeroglíficos dejaron de usarse. En el siglo IV, el templo de File, dedicado a la diosa Isis, fue clausurado. Era el fin de la era de los dioses egipcios. Una nueva fe dominaba la tierra del Nilo. En el siglo VII llegaron los árabes musulmanes. Conquistaron Egipto en el año 641 después de Cristo. Trajeron una nueva religión, el Islam. El árabe reemplazó al copto como lengua principal. Se construyeron mezquitas y el Cairo se convirtió en una gran capital islámica. Durante siglos, Egipto fue parte de varios imperios islámicos: el califato omeya, los abasíes, los fatimíes y los mamelucos. El Cairo se llenó de ciencia, arte, comercio y cultura. Era una joya del mundo islámico, pero su poder no duraría para siempre. En 1517, el Imperio Otomano tomó control de Egipto. Aunque los otomanos respetaron la cultura local, el país ya no tenía autonomía. Egipto quedó bajo administración extranjera por más de 3 siglos, perdiendo protagonismo internacional. En 1798, Napoleón Bonaparte invadió Egipto. Aunque su campaña militar fracasó, despertó el interés europeo por la historia egipcia. Fue entonces cuando comenzaron las grandes excavaciones y descubrimientos arqueológicos. A comienzos del siglo XIX, Mohamed Ali, un líder militar albanés al servicio del Imperio Otomano, tomó el control del país. Modernizó Egipto, creó escuelas, fábricas y un ejército. Se le considera el fundador del Egipto moderno. Durante el siglo XIX, Egipto construyó el Canal de Suez, una obra monumental que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. Fue una revolución en el comercio mundial, pero también trajo nuevas ambiciones extranjeras sobre el territorio egipcio. En 1882, Reino Unido ocupó Egipto. Aunque seguía siendo parte del Imperio Otomano en papel, en la práctica era una colonia británica. Los británicos controlaban el Canal de Suez, el ejército y la economía. El pueblo egipcio empezaba a soñar con libertad. Durante la Primera Guerra Mundial, Egipto fue declarado oficialmente un protectorado británico. El nacionalismo creció. Miles de egipcios protestaban por su independencia. La revolución de 1919 fue un grito masivo por la libertad. En 1922, Egipto logró cierta independencia. Se convirtió en un reino, aunque bajo influencia británica. Ese mismo año ocurrió algo que cambiaría la historia. El arqueólogo Howard Carter
descubrió la tumba de Tutankamón, intacta tras más de 3000 años. El hallazgo de Tutankamón causó furor mundial. Miles de objetos, joyas, tronos y la famosa máscara dorada revelaron el esplendor del antiguo Egipto. El mundo redescubría una civilización olvidada. Egipto volvía a brillar en la historia. Durante las décadas siguientes, Egipto vivió conflictos políticos. En 1952, una revolución militar derrocó al rey Farouk. El líder de ese cambio fue Gamal Abdel Nasser, quien abolió la monarquía y convirtió a Egipto en una república. Nasser nacionalizó el Canal de Suez en 1956, desafiando a Francia, Reino Unido e Israel. Estalló una crisis internacional, pero el pueblo egipcio lo apoyó. Nasser se convirtió en símbolo del orgullo árabe y de la independencia del mundo poscolonial. Egipto entró en un periodo de modernización y reformas. Aunque hubo conflictos con Israel en las guerras de 1967 y 1973, Egipto firmó la paz en 1979. Fue el primer país árabe en hacerlo. El presidente Sadat fue clave, pero luego asesinado por extremistas. Hoy Egipto es una república moderna con una herencia milenaria. Su capital, El Cairo, es una ciudad vibrante. A orillas del Nilo conviven mezquitas, iglesias, rascacielos, y no muy lejos, las pirámides siguen desafiando al tiempo y al desierto. El turismo, la arqueología y el orgullo cultural han hecho del antiguo Egipto una fuente de identidad nacional. El país ha recuperado muchas piezas robadas. Se construyen nuevos museos. Las historias de los faraones vuelven a contarse al mundo entero. Desde el caos primordial hasta las redes sociales modernas, Egipto ha recorrido un viaje único. Ha caído, ha resucitado y ha dejado una huella inmortal en la historia de la humanidad. Pero aún queda mucho por contar y por descubrir bajo su arena sagrada. Los antiguos egipcios no solo construyeron templos y pirámides, también eran científicos. Observaban las estrellas, crearon calendarios y sabían predecir las estaciones. Su astronomía era tan precisa que inspiró a civilizaciones posteriores. En medicina, practicaban cirugías, trataban fracturas y conocían el pulso. Tenían cientos de remedios naturales. Utilizaban miel para curar heridas y el ajo era medicina sagrada. Sus conocimientos quedaron registrados en papiros médicos como el de Ebers. Su arquitectura sigue sorprendiendo. Las pirámides, hechas con millones de bloques de piedra, fueron alineadas con las estrellas. Nadie sabe aún con certeza cómo las construyeron. Algunas teorías hablan de rampas, poleas y una increíble organización social. El arte egipcio era simbólico y funcional. Las pinturas de tumbas no eran decoración, eran guías para el más allá. Los colores tenían significados. El azul representaba el cielo, el verde, la vida. Todo estaba lleno de sentido espiritual y eterno. El templo de Karnak, el Valle de los Reyes, Abu Simbel, Luxor, cada monumento es un testimonio de su grandeza. Muchos fueron construidos para durar miles de años, y lo lograron. Aún hoy se alzan en el desierto, recordándonos lo que fueron capaces de hacer. Los egipcios inventaron el papiro, el antecesor del papel. Gracias a él, pudieron escribir leyes, historias, fórmulas mágicas y poesía. La literatura egipcia hablaba del amor, del deber, del sufrimiento humano, y también del deseo de alcanzar la eternidad. Crearon una burocracia avanzada. Había recaudadores de impuestos, inspectores de canales, escribas reales y consejeros. Todo el sistema se basaba en el orden. Ma'at. El caos era su mayor enemigo, y toda la sociedad trabajaba por mantener el equilibrio. El concepto de eternidad era fundamental. No solo querían vivir bien en la tierra, sino continuar existiendo después de la muerte. Por eso construían tumbas, usaban amuletos, recitaban oraciones y cuidaban cada detalle del funeral. La eternidad era un derecho. La figura del faraón concentraba poder político, militar y religioso. No era solo un rey, era el hijo de los dioses, el protector del Nilo y el intermediario entre el cielo y la tierra.
Su nombre estaba escrito en un cartucho, símbolo de eternidad y protección. Aunque muchas dinastías fueron olvidadas, los nombres de algunos faraones aún resuenan. Keops, Ramsés, Hatshepsut, Akenatón, Cleopatra, cada uno dejó huellas en piedra, papiro o leyenda. Y hoy, gracias a la historia, han regresado a la vida. Egipto no es solo historia, es símbolo de eternidad, de sabiduría y de poder humano. Sus templos aún resisten el viento del desierto, sus dioses aún viven en el arte, sus secretos aún duermen bajo la arena, y su espíritu sigue vivo en cada corazón que sueña con descubrir, aprender y dejar huella. Porque Egipto, aunque antiguo, nunca ha dejado de ser eterno.